En este bloque vamos a ver un poco algunos aspectos de gramática textual para introducir lo que son los elementos de la comunicación, las funciones del lenguaje y el texto y sus propiedades. Vamos a hacer un vídeo de cada apartado para que sean cortitos. Vale, todo esto lo tenéis aquí. Esto corresponde al bloque de comunicación, ¿de acuerdo? Y en el bloque de comunicación tenéis una parte que es la comunicación oral y escrita, que va al bloque de oral y al bloque de escrita, y luego hay una parte de gramática textual que irá al bloque de lengua. Os lo enseño aquí que se ve mejor. ¿Vale? Entonces, si veis el índice, el primer bloque es el de gramática textual. Corresponde al apartado, pertenece al apartado de lengua, pero nos hace falta para trabajar las competencias orales y escritas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es básicamente repaso de la ESO, porque ya lo habéis ido viendo, y en esta parte vamos a hacer un repaso de los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje, el texto y sus propiedades, la tipología textual, y después esto, como veis que hay 14 páginas, está mucho más ampliado y es lo que iremos viendo según vayamos trabajando con los distintos tipos de texto. En la primera evaluación vamos a trabajar el ámbito de uso académico. Antes de entrar en toda la historia de los elementos de la comunicación, las funciones del lenguaje, esta parte tiene una ampliación que está aquí, apuntes complementarios. ¿Veis? Hay un apartado que son los elementos de la comunicación que está aquí pues un poco más explicado, ¿vale? Por si a alguien le interesa. Si vamos a esta parte, fijaos que hay hipervínculos, ¿eh? Si pincháis, os colocáis aquí. Los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje son dos aspectos muy relacionados. ¿Qué es comunicarse? Pues comunicarse es transmitir información con una intencionalidad. En este cuadro veis la relación que hay entre los elementos de la comunicación, las funciones del lenguaje y los textos, ¿de acuerdo? De manera que hay comunicación cuando un emisor emite un mensaje, ¿veis? El emisor emite un mensaje hacia un receptor, ¿de acuerdo? Estos son los tres elementos básicos, pero este mensaje se transmite a través de un canal, que puede ser el aire, puede ser el papel, pues dependiendo del tipo de comunicación tenéis varias opciones, ¿veis? Aire, papel, la televisión, el móvil, etc. Después tenemos el código. El código es muy importante porque los mensajes están codificados, es decir, se usan una serie de convenciones que nos permiten entendernos. En el caso nuestro más habitual, el código que utilizamos es la lengua, que puede ser oral o escrita, pero otros códigos pues son el lenguaje musical, el código Morse, el código de signos, los colores del semáforo, etc. Y por último, todo este proceso de comunicación se desarrolla en un lugar y en un espacio determinados, que es el contexto. ¿Vale? Esto que está aquí fuera es el ruido y la redundancia. Son dos conceptos extra que los tenéis explicados aquí, donde os comentaba, por si os interesa. Pero básicamente lo que indican es que cuando se produce ruido, es decir, cualquier elemento que impida la comunicación, incluimos en el mensaje redundancia. La redundancia significa repetición, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a ver, si yo estoy explicando en clase y vosotros no atendéis o se oyen las motos de fondo, tengo que repetir lo que he dicho para que el mensaje os llegue, ¿vale? Eso sería el ruido, pues el de las motos, y la redundancia, la repetición que hago yo. Esto que tenéis entre corchetes son las funciones del lenguaje, que las veremos después. Están relacionadas cada una de ellas con uno de los elementos de comunicación, la función fática, la función expresiva, la poética, etc. También el repaso de la ESO. El típico tipo de mensaje que utilizamos son los textos y eso es lo que vamos a trabajar este curso. Es una unidad lingüística, es decir, está formada por palabras y es superior a la palabra, incluso a las oraciones. Tiene una finalidad y cumple una serie de propiedades.
Los textos se organizan en distintas tipologías en función de distintos aspectos. La que más nos interesa o la que vamos a trabajar más es esta, según la modalidad del discurso. Los textos se organizan en narrativos, descriptivos, dialogados y demás. También podemos clasificarlos según la función del lenguaje predominante, según el ámbito de uso, y esto es muy importante porque también es un concepto que vamos a trabajar. Tenemos textos periodísticos, científicos y técnicos, jurídicos, literarios, es decir, el ámbito de uso de alguna manera marca esa tipología textual, ¿vale? Según donde se produce el texto, tenemos un ámbito u otro. Y por último, si utilizamos la lengua oral o la lengua escrita, pues tenemos los textos orales y los textos escritos. Estas clasificaciones no son independientes. Podemos encontrar un texto argumentativo que sea de tipo apelativo, porque en él predomina la función del lenguaje apelativa, que se produzca en el ámbito de uso periodístico y que sea escrito, ¿de acuerdo? Es decir, los textos los podemos catalogar un mismo texto según todos estos aspectos.